estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso este sábado 1 de marzo, Milei confirmó avances en un acuerdo con el FMI para sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. El presidente anunció que pedirá el respaldo del Congreso en los próximos días para este nuevo pacto que, según afirmó, brindará herramientas para allanar el camino a un esquema cambiario más libre. Con respecto a la política exterior de la Argentina, Milei destacó la oportunidad histórica para entablar un acuerdo comercial con los Estados Unidos y, para aprovecharlo, advirtió que Argentina debe estar dispuesta a flexibilizar o salir del Mercosur. En esa línea, acusó al bloque de enriquecer a los grandes industriales brasileños a costa de empobrecer a los argentinos. La declaración de Milei cobró mayor relevancia ayer martes, cuando Canadá anunció aranceles a las importaciones estadounidenses en respuesta a los de Trump, mientras que México dijo que hará lo propio este fin de semana. Además, el presidente republicano redobló la apuesta contra China, duplicando el arancel general a ese país al 20%. El secretario del Tesoro Bessent dijo que confía que el grueso de los exportadores chinos estarán dispuestos a pagar por ese arancel. La respuesta de China, aranceles de entre el 10 y el 15% a productos del agro estadounidense, incluyendo el pollo, la carne vacuna y, más importantemente para la Argentina, la soja. Como Estados Unidos tiene abundante stock de la oleaginosa, el precio cayó ayer en Chicago por más de 1,3%. Trump, por su parte, dijo que efectivamente consideraría un tratado de libre comercio con Argentina, aunque recordemos que algo así se podría pensar más para el mediano plazo. Y cierro con un update del escándalo Libra, y es que el discurso de Milei el sábado llegó un día después de un nuevo capítulo de la polémica cripto. Según el New York Times, empresarios del ecosistema cripto habrían vendido reuniones con el presidente argentino. Estamos hablando de Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Mauricio Novelli, que habrían cobrado hasta $500.000 por acceso al mandatario. Vale la pena aclarar que la misma nota dice que no hay ninguna prueba de que Milei haya sabido algo al respecto. ¿Seguirá el tema en la portada de los medios esta semana? 2. El multimillonario Stanley Druckenmiller hizo una fuerte apuesta por Argentina en 2024, multiplicando por 9 su inversión en acciones locales, pasando de unos 30 millones al cierre del primer trimestre a $280 millones al cierre del año pasado. Sus posiciones más importantes fueron Mercado Libre, que cerró en $91 millones, YPF en $72 millones y Banco Macro en $47 millones. Esas acciones subieron por 10, 148 y 249% respectivamente en el año. Y la jugada no fue una casualidad, quedó impactado por el discurso de Milei en Davos 2024 y, ni bien lo escuchó, pidió comprar los 5 ADRs argentinos más líquidos. Después, en una entrevista en mayo del año pasado, dijo que el único líder del libre mercado hoy está en Argentina. El fondo de Druckenmiller potenció su presencia en Argentina a través de Banco Macro, Grupo Galicia y el ETF ARGT, además de sumar a Mercado Libre y a YPF. Aunque la mayoría de estos papeles corrigieron en 2025, Mercado Libre sigue en alza. Druckenmiller, que trabajó más de una década con George Soros, calificó a Milei como un experimento interesante y destacó su capacidad para aplicar reformas drásticas sin perder el respaldo en la calle. 3. Telefónica Argentina anunció este viernes la designación de Gabriel Esperati como su nuevo CEO, efectivo desde el 1 de marzo, esto en medio del proceso de adquisición de la empresa por parte de Telecom Argentina por $1.245 millones. Recordemos que Telecom solo espera a lo sumo tener que desprenderse de cierta cantidad de clientes y que la fusión entre las empresas va a ir avanzando. Como están las cosas hoy, se crearía un gigante con ingresos combinados de $6.400 millones y hoy las dos empresas controlan el 61% del mercado móvil, 47% en banda ancha, 40% en TV por cable y 79% en telefonía fija. Mientras tanto, Cablevisión Holding, que controla el 40% de las acciones de Telecom, informó el viernes a la CNB una caída del 7% en sus ventas, con deterioro significativo
significativos en varios segmentos, incluyendo de 7% en servicios móviles, 24,2% en cable de televisión y 5,7% abajo en telefonía fija y datos. Cablevisión Holding explicó que los resultados negativos se debieron a un contexto en el que los aumentos de los precios de algunos de los servicios durante 2023 y 2024 no fueron suficientes para compensar el retraso respecto de la inflación. El único alivio para Cablevisión provino del segmento de Internet, que mostró un crecimiento del 7,9%, mientras que otros servicios aumentaron 11,5%. Y en materia de resultados, también tuvimos el viernes el último trimestre de Galicia de 2024, que reportó una utilidad neta de 570.000 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2024, 203% más en términos interanuales en moneda constante. Superó así ampliamente las estimaciones de consenso recopiladas por Bloomberg, que proyectaban 330.000 millones de pesos. El Banco Santander y el Morgan Stanley están bullish con Galicia y ven su acción arriba de los $90 en los próximos 12 meses. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró con una suba del 0,6% el viernes. Fue una jornada bien roja para los ADRs en Wall Street ayer, con caídas de hasta 6,6% para Vista y subas de hasta 1,9% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 0,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.230 pesos, el MEP en 1.231 y el contado con liqui cerca de los 1.222 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió el viernes 350 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 780 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Esta semana nos toca hacer la fija el día miércoles, ya que el lunes los oyentes de la estrategia del día tuvieron la oportunidad de escuchar una muy interesante entrevista a Salvador Vitelli de Romano Group. Y si bien estos primeros días de la semana fueron feriados en la plaza local, los bonos argentinos tuvieron movimiento en Wall Street. El lunes 2 de marzo, primer día hábil en Estados Unidos posterior al discurso de Milei ante el Congreso, los bonos habían tenido una reacción muy positiva, permitiendo que el riesgo país recorte desde los 780 puntos con los que había terminado febrero hasta 746 unidades. El martes continuó la racha positiva, aunque con subas más moderadas. Entre los dos días, el GD30 subió cerca de 2,4%. Por otro lado, la deuda argentina recibió un espaldarazo desde Wall Street, ya que el martes 3 de marzo, Bank of America, BOFA para los amigos, publicó un informe en el que expresa las 10 razones por las cuales sigue sobreponderando la deuda argentina en dólares. BOFA destaca las siguientes razones para seguir bullish. Entre ellas, el acuerdo con el FMI, según BOFA, es inminente. Por otro lado, destaca el financiamiento multilateral que hace la deuda manejable. BOFA también destaca un fuerte compromiso fiscal y reformas estructurales y desregulación. Además, el Banco de Inversión hace referencia a un milagro de la desinflación y al apoyo popular al gobierno. Por otra parte, BOFA celebra el auge energético de la Argentina, que según la mirada de sus analistas respalda al mercado cambiario. Por último, el banco estadounidense también menciona una posible emisión de bonos globales después de las elecciones, lo cual haría más sostenible aún la deuda argentina. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado. Hoy nos damos el lujo de dialogar con Francisco Matig, quien es Portfolio Manager de Consultatio Plus y tiene la generosidad de hablar con nosotros. Buenos días, Fran, bienvenido a La Fija. Empiezo con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Trades malos hubo varios. Aprender a invertir es un proceso, incluso para quienes estamos formados en economía y finanzas, uno va inevitablemente aprendiendo sobre la marcha. A fines de 2021, inversiones en acciones growth como Meta o PayPal terminaron siendo pésimos trades a un año vista, con caídas de 65 y 80% respectivamente, cuando se materializó el riesgo de una mayor inflación por factores de oferta que venían de la pandemia. Uno a veces no es consciente que en acciones de compañías relativamente sólidas americanas podían caer en esa magnitud. Incluso compré el ETF de tecnológicas de China, que arrancó muy bien el 2025, pero en ese momento también cayó 60% en ese periodo. Pero bueno, justo me agarró en un momento donde no quería tener nada de riesgo argentino y entonces, me agarró otro riesgo que era el de suba de tasas globales, ¿no? 2022 fue un año malo para todos. El mejor trade, yo creo que sin duda es haber pagado globales, bonares en 20 de paridad abajo, incluso llegaron a operar. Acá sí creo que ayudó
ayudó un poco tener algo de conocimiento de la causa y entender que por más de que la gestión económica estaba siendo pésima, los bonos no podían valer eso si evitábamos un escenario extremo de radicalización absoluta. Merval en 300 te podría decir que también, pero te mentiría si te digo que fue una porción significativa de mi portafolio. Lamentablemente no lo fue, pero los globales creo que son un buen ejemplo de un buen trade que obviamente se hizo esperar, pero creo que terminó pagando, ¿no? Pasando ahora a lo coyuntural, te pregunto cómo analizás las licitaciones de deuda del Tesoro de este año y por qué te parece que el Ministerio de Economía no puso sobre la mesa bonos largos en la última oportunidad. Creo que el gobierno no puso sobre la mesa letras o bonos largos porque no quiso lastimar mucho una curva que ya venía golpeada desde el canje. Los Bontamps, ni bien liquidaron, ya rendían 2.05, 2.10 TEM. Y al momento de la última LISI ya rendían 2.15, 2.20. Podía hacer eso el MECOM porque había despejado vencimientos entre mayo y octubre. De hecho, 2 de las letras que licitó en la última LISI todavía eran en esos plazos, digamos, junio y mayo. Además, el gobierno todavía tenía depósitos y eso el vencimiento además no era muy grande, ¿no? Lo que sí sorprendió es que haya tomado casi todo lo que le ofrecieron y haya dado un premio de 10 puntos básicos en promedio en las distintas letras que ofreció y aspiró 1,7 billones. Eso sorprendió. Estimo que lo hizo para generarse un colchoncito de cash para los próximos vencimientos que son abultados, pero esto terminó alentando aún más a un mercado que ya piensa que las tasas reales están encaminadas al alza y de hecho terminó generando un poco lo que quería evitar, ¿no? Que es un desplome de las letras y bonos más largos. Los Bontamps de hecho terminaron rindiendo 2.30 TEM, lo que luce bastante alto. A mí me surge la pregunta de si es preferible que el MECOM tradee el mercado, colocando siempre en la parte de la curva menos cara, a veces inyectando muchos pesos y otras aspirando muchos, pero dando premio en general, porque ahora el mercado parecería haberle agarrado el timing y le pide premio siempre. Quizás es mejor que tenga una estrategia más firme en una sola dirección. Ante el desplome que viene teniendo el Merval y la caída que han tenido los bonos, ¿qué te parece más atractivo en este momento? ¿Renta fija o renta variable? El equity hizo máximos la primera semana de enero y a partir de ahí cayó más o menos 25%. Los bonos hicieron máximos más o menos por la misma semana, pero de entonces cayeron solo 6%. Es normal que las acciones sean más volátiles en un mercado más normalizado, pero no tanto. En estos niveles de evaluaciones, porque no es lineal, el beta debería ser de entre 2, 2,5, quizás 3 con toda la furia. Así que yo creo que esa sobrereacción de 4 veces del equity por ahí fue un poco exagerada y yo estoy más para que me guste el Merval como la mejor opción que los bonos. En el mundo del equity este año comenzó con muchos reacomodamientos en términos de evaluaciones relativas, con Europa que venía muy castigada volando este año, China lo mismo subiendo 15%, Estados Unidos más neutral, de hecho con la última baja queda algo en terreno negativo en lo que va del año, pero con cambio de liderazgo en su interior. Las MAG 7 caen 7-8% y el resto mucho más firmes, 3%, las 4,93 serían. ¿A qué voy con esto? Que en la región también se podría haber dado alguna rotación de Argentina hacia Brasil, que Brasil también venía muy golpeado y que sin mucho driver llegó a estar más 15, ahora justo un poco. La pregunta es si esto es algo más estructural o de corto plazo, es decir, reacomodamientos parciales de rallies que fueron demasiado lejos, y yo creo que sí, que es lo segundo. Entonces a mí me gusta el Merval. ¿Cómo armarías hoy una cartera con exposición argentina para un conservador y cómo para alguien más arriesgado? Antes que nada, déjame hacer una aclaración. Yo estoy optimista con Argentina. El mercado le viene dando la espalda este año, pero las noticias macro no fueron malas. Llovió lo suficiente, ya estamos cerca de liquidación de la gruesa, el equilibrio fiscal se mantiene, ahora apuntalado por una recaudación que crece en términos reales, traccionada por tributos ligados a una actividad que viene muy firme. Este año deberíamos crecer más de 5% y la inflación se sigue desacelerando en enero. Más allá de alguna pausa en febrero y marzo, debería seguir desacelerando. Por eso en un perfil agresivo, como decía, pondría bastante equity,
bancos fundamentalmente, diría 50 puntos, y del resto unos 35 puntos en renta fija soberana en dólares, G41, G35, que rinden más o menos 12% anual, porque si estás optimista la duration debería ser lo más apropiado, y algo de AE38, que es donde el spread de legislación está más amplio, ¿no? 80 puntos básicos versus 30 puntos básicos en promedio en los otros bonos. No le pondría bonos en dólares corporativos ni provinciales, ya que en un escenario donde todo sale bien, la compresión de tasas en estos segmentos debería tender a cero. Son productos hoy por hoy de carry en dólares. Y por último, dejaría 15 puntitos de carry en pesos. Luego de este ajuste del contado, a medida que empecemos a ver la liquidación del agro, podría aflojar la presión al tipo de cambio libre, entre comillas. Y como decía al principio, las tasas en pesos hoy están altas. La parte larga, sobre todo en 2.30 tasa efectiva mensual, parece atractivo. Como regla, nosotros decimos que si el rendimiento mensual del bono en pesos largo es igual o mayor a la inflación actual, hay que considerarlo. Y hoy el SEL corre al 2,2 mensual, quizás algo más en febrero, pero no cambia demasiado. En el peor de los casos, el BCRA podría defender el tipo de cambio en 1240 si nos guiamos por la intervención en los meses pasados, limitando el downside. Para perfiles conservadores no hay mucho para inventar. Carry en pesos y equity no aplica, por lo que son productos de carry en dólares. Bonos corporativos en su mayoría, 60% del portafolio, rinden 7,5 anual, POPREALES 30%, el C y el D que rinden 11 en dólares y 10 puntitos de GD30. ¿Crees que este año el mercado va a estar tradeando encuestas a la hora de tomar decisiones de inversión? Las elecciones son muy importantes, es lo que le va a dar al oficialismo el músculo para poder terminar de hacer por lo menos las reformas que tenía pensado hacer en el primer gobierno. Me parece que el oficialismo le está dando la importancia que se merecen, pero la suspensión de las PASO aplaza todo el calendario un poco. Vamos a traer encuestas, pero le falta mucho todavía. Antes que eso está la definición de las alianzas. Yo creo que el gobierno va a llegar con una economía que le va a ayudar mucho en las urnas y la oposición está muy desdibujada. Creo que el único riesgo es la alianza con el PRO. Lo del hijo de esta semana no creo que ayude mucho, la semana pasada, perdón, pero incluso para la definición de las alianzas también falta. Lo del FMI, creo que el mercado le presta más atención de la que se merece, por lo siguiente: el fondo ya no presta ningún sello de calidad a un programa, como hacían con el gobierno anterior, porque el programa del gobierno ya es bastante sólido. Obvio, va a traer dólares, pero seguramente con una contrapartida liberar el cepo, y eso no creo que suceda antes de las elecciones. La compresión de tasas que vimos en los últimos días en Estados Unidos, ¿abre alguna lucecita de esperanza de que no esté tan duro el entorno internacional en 2025? Y la esperanza es lo último que se pierde. La caída de la tasa de 10 años fue tremenda. Pasó de 4,8 a mediados de enero a 4,25 ahora más o menos, al momento de grabar el audio. Lamentablemente creo que la última baja de 4,5 a 4,25 fue más por un vuelo a la calidad de inversores asustados que por una mayor optimismo en los fundamentos macro. De hecho, las expectativas de inflación de largo plazo de los civiles la semana pasada tocaron su mayor nivel desde 1995, según la medición que hace la Universidad de Michigan. Y el miedo por la política comercial sigue, lo vemos a flor de piel. Todo esto aún no impactó en los bonos de mercados emergentes, es cierto. La semana pasada, de hecho, subieron traccionados por la baja en la tasa libre de riesgo. El ETF ENVI en precio subió 0,7%, sin que eso todavía se vean subas de spreads que compensen un poco el efecto principal, que por ahora sigue siendo la baja en la tasa libre de riesgo, pero a la larga podría empezar a pesar. En conclusión, no creo que sea un argumento muy fuerte del cual agarrarse. Lo idiosincrático, para mí, creo que sigue siendo lo más importante. Muchísimas gracias, Francisco, por brindarnos tu tiempo y permitirnos aprender de vos. Estimados oyentes, un comentario antes de irme. En esta columna venimos marcando hace tiempo el boom de colocaciones de ONs argentinas a muy buenas tasas, y este boom parece no tener final. ¿Por qué hago esta mención? La semana pasada salió un informe de la consultora Quantum Finanzas, que dirige Daniel Marx. El informe se titula "Empresas argentinas se financian a tasas menores que los treasuries de los Estados Unidos". El documento señala que últimamente se están viendo emisiones de empresas argentinas a tasas menores que la de los treasuries, con spread negativos del orden de entre 15 y 80 puntos básicos para los corporativos de nuestro país, aunque a plazos menores a los que se veían antes. Por ejemplo, algunos bonos a 6 meses y montos algo limitados. Según Quantum Finanzas,
Los factores que inciden para que las empresas se puedan financiar tan barato son restricciones cambiarias, complicaciones prácticas para transferencias de fondos a otras jurisdicciones, el muy bajo rendimiento de alternativas locales en dólares y la propensión a priorizar cierta liquidez y baja volatilidad. La consultora de Marks destaca que la demanda viene de ahorristas involucrados, directa o indirectamente, a través de fondos comunes especializados. Según Quantum Finanzas, sumando ONs argentinas, ley New York y ley local, el monto acumulado de ONs emitidas entre enero de 2024 y febrero de 2025 supera los 10.400 millones de dólares, la mayor parte en emisiones de dinero nuevo. Veremos cómo sigue la película una vez que se levante el cepo. Estimados oyentes, me despido de ustedes hasta el lunes que viene. Disfruten esta semana que es bien cortita. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos una parte de lo que dijo Milei en el Congreso este sábado. Es fundamental que la Argentina vuelva a ser competitiva a nivel global y eso va a pasar con un sistema impositivo más simple, bajo y predecible. Peso fuerte por ahora a la espera de menores impuestos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.